Bueno, pues vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Está con nosotros Jaime García Calzada. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Recientemente reelegido presidente de la Cámara de Comercio. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Bueno, y estoy muy contento de estar en el plato de Televisión 7, en el punto de encuentro. ¿Cómo está Logroño, no? Estábamos viendo, yo creo que no se había dado una rueda de prensa así, con tantos sectores unidos en una voz en contra de esas calles abiertas, porque dicen que les está afectando y que les está costando dinero. Y hemos visto a hosteleros, a comerciantes, a transportistas, hemos visto a varios sectores, como decimos. Bueno, pues en fin, es una situación a la cual se ha llegado como consecuencia del trato que el Ayuntamiento de Logroño está dando a este concepto de calles abiertas. Yo creo que, en fin, el modernizar una ciudad es importante, hacerla bueno, más sostenible. Además, estamos en el momento de la digitalización, de la sostenibilidad. Bueno, a mí me parece todo muy bien y desde luego hay que ir con los avances y con el desarrollo. Pero claro, yo creo que todo requiere de un consenso entre todos los actores, entre los vecinos, los comerciantes, los empresarios, los transportistas, absolutamente todos. En esta rueda de prensa estaban hasta bueno, pues la asociación de automoción, de venta de vehículos, en fin, estaban también los representantes, o sea, los agentes comerciales. En fin, yo creo que el malestar del sector productivo, del sector empresarial es muy amplio, ¿no? Y bueno, pues han decidido dar una rueda de prensa para manifestar esa postura que tienen ellos y que yo creo que lo comparte mucha gente, estoy seguro, en cuanto a la dificultad de hacer de la ciudad una zona totalmente obviando totalmente los coches, ¿no? Y hay que tener en cuenta que no están en contra de que Logroño se modernice, que vaya en ese camino. Pero sí que han dicho que necesitan, pero claro, hoy que no sea somos todo por imposición, ¿no? Exacto, y sobre todo que somos todos conscientes de que casi todo el mundo tiene un vehículo para trasladarse. En muchos casos es necesario para su propia actividad, para su trabajo, ¿no? Y claro, lo que no se puede pretender es que cuando llegue a su casa coja el coche, se lo meta en el bolsillo de la americana o en el pantalón, suba a casa, abra el cajón de la mesilla, meta el coche y a la mañana siguiente lo saque. Esto no puede ser, tiene que tener una planificación. 600 plazas, claro. y se nota, y eso que creo que hoy el Ayuntamiento había anunciado que se iban a hacer unas 1000. Habrá que estudiar esa propuesta que llega desde allí. Bueno, usted precisamente anunciaba en esta candidatura que iba a apoyar, y uno de los objetivos importantes que tenía era dar servicio y apoyo al empresario y al autónomo. ¿En qué se va a materializar tal y como están las cosas? Bueno, la Cámara de Comercio es una institución de derecho público que el objetivo es de servir al sector empresarial. Y al sector empresarial se le sirve pues, de muchas maneras, pero las cámaras tienen una función que es importantísima, que es la internacionalización. La internacionalización de las empresas, hoy vemos que es fundamental. Hemos pasado en este país de 500.000 empresas que exportaban, en este momento casi a 1 millón de ellas que exportan, ¿no? En nuestra comunidad, bueno, pues 500 empresas exportan regularmente, pero el total de empresas que exportan vienen a ser casi 1.500, ¿no? Entonces, el apoyo de la Cámara de Comercio a la internacionalización es brutal, ¿no? En el sentido de que organiza misiones a otros países y luego, por medio de la red de cámaras de todo el mundo, la relación es muy fluida, ¿no? Nosotros, como Cámara de La Rioja, bueno, pertenecemos a las cámaras también iberoamericanas, ¿no? Esto es una asociación de cámaras iberoamericanas que hay 23 países en los cuales, bueno, pues nosotros tenemos mucha relación para llevar nuestras empresas a todos estos países, incluso a toda la zona de Estados Unidos de habla hispana. También
también tenemos representación allí en las cámaras y tenemos convenios con ellos, ¿no? Independientemente de toda la Unión Europea y con Asia también. Luego además es que es muy diferente una empresa riojana quiere exportar a un país asiático, bueno, y requiere una serie de información y no solamente primero información para buscar su clientela, ¿no? Nosotros le podemos hacer un traje a medida en ese sentido, ¿no? La red de cámaras funciona así y es fabulosa. Y luego pues la cámara también tiene un papel muy importante en todo el papeleo, en aranceles, en los cuadernos ATA. Cuadernos ATA son aquellos documentación que hay que presentar cuando se llevan muestras a un país para que no te cobren los aranceles y luego, claro, tienes que demostrar que te las vuelves a traer, ¿no? O sea, cantidad de documentos, cantidad de papeleo, que de papeleo estamos sobrados, ¿no? Para facilitar esa internacionalización. Y luego pues tenemos también un amplio bagaje de experiencia en el tema comercial. Asesoramos a los comerciantes en absolutamente todo, a los emprendedores les asesoramos, les ayudamos a montar su empresa. En fin, la cámara tiene muchísimo trabajo y las cámaras son fundamentales para el desarrollo de las empresas. Y claro, como muy bien decías tú, pues en este nuevo periodo, pues ¿qué es lo que queremos? Un periodo que digo yo que es de continuidad, o sea, seguir haciendo el mismo trabajo que llevan haciendo las cámaras durante muchísimos años y cada vez pues con mayor intensidad para intentar ayudar, sobre todo en estos momentos tan difíciles que tenemos empresarial y económicamente, intentar ayudar lo más posible a las empresas para que sean más competitivas, más productivas, también con todos los proyectos de digitalización, de sostenibilidad, en fin, no nos falta trabajo, esa es la verdad. Bueno, hablábamos y veíamos al principio a mi compañera en el Congreso de los Diputados hablando de esa moción de Vox. Yo me quiero referir a Ramón Tamames, que en uno de los argumentos en los que se basaba para apoyar y presentar esa moción de censura hacía alusión al ataque directo de Pedro Sánchez a los empresarios. Y a mí me gustaría preguntarle si ustedes se sienten así, atacados. Bueno, es evidente que yo no puedo llegar a entenderlo por una razón, porque yo tengo una mentalidad en la cual yo siempre digo que el mayor activo que tiene un país son sus empresas. Esto es lógico, además, si lo pensamos. No podremos imaginarnos un país sin empresa. Un país sin empresa es un país muerto, ¿no? Las empresas son las que realmente crean riqueza, crean empleo, apoyan y tienen su objetivo precisamente creando empleo y riqueza. Lo que se consigue es que esa sociedad tenga mayor bienestar. Y hablamos ahora precisamente, pues fíjate, es muy actual la reforma de las pensiones. Es que ¿quiénes vamos a aportar absolutamente todo para la reforma de las pensiones? Reforma que, bueno, yo no estoy muy convencido que logre la estabilidad dentro de las pensiones, porque teniendo en cuenta que a partir del año que viene todo el baby boom se va a jubilar y van a ser pues casi 3 millones de personas, ¿no? Entonces esto sumado a los 9 millones de personas que ya están cobrando pensión, pues va a ser muy complicado el buscar el equilibrio dentro del sistema de pensiones. En principio está planteado que el 80% lo sufraguen las empresas, ¿no? Y el 20% los propios trabajadores. Lo vamos a sufrir los trabajadores y las empresas, son los que vamos a sufrir este acuerdo. Es que el acuerdo de la reforma de pensiones tiene dos fases, ¿no? Una primera en la que se acordó, que se llevó al Parlamento y lo apoyaron todos los partidos políticos, ¿no? El subir el IPC todos los años a las pensiones. Pero la segunda etapa de esta reforma de las pensiones era esto. ¿Cómo podemos hacer esto? Nosotros en COE desde septiembre le estamos pidiendo documentación al Gobierno de España y al Ministerio en el sentido de que, bueno, ir diciéndonos a ver cómo vamos a hacer esto, qué mecanismo tenéis, darnos los datos, porque claro, los datos no los tenemos nosotros, los datos los tiene el Ministerio, ¿no? De Seguridad Social.
bueno, nada, no nos han dado absolutamente nada, y con 48 horas de antelación a su aprobación por medio del acuerdo entre gobierno y sindicatos, bueno, las reuniones tal día, a tal hora, y vamos a tratar esto, tal, por encima, dos cosas. Bueno, esto no es serio, ni se ha presentado con un plan estudio de cómo se va a desarrollar, ni nada de nada. Entonces, claro, los empresarios nos acusan al gobierno de que no hemos querido hablar. Sí. Esto no es verdad. Les acusa de falta de diálogo y también en el salario mínimo interprofesional, ¿no? En esta subida, igual. Claro, es que son dos. Vamos a ver, hemos acordado dentro del diálogo social con el gobierno de España y con los sindicatos 15 grandes acuerdos en esta legislatura. Solamente no hemos acordado el SMI y la reforma de las pensiones. El SMI nos dicen que es que no quisimos ni hablar. Esto es mentira. O sea, porque les mandamos la documentación con nuestra propuesta, que era una subida del 40% y únicamente había que proteger al sector agro, porque claro, el sector agro, ya vemos lo que está ocurriendo con los precios del agro, lo que está ocurriendo con la bolsa de la compra, ¿no? Hay situaciones en el agro en este momento que es mejor dejar la cosecha en el árbol que se caiga al suelo que ir a cogerla, porque el agricultor pues no va a tener ningún beneficio prácticamente, ¿no? En el agro. Y luego la otra reforma es la de las pensiones, que claro, no hemos podido hacer absolutamente nada, porque lo que se nos ha presentado es que se descarga absolutamente todo el trabajo y todo el esfuerzo en los trabajadores y en los empresarios. Y estamos convencidos de que no se va a llegar al equilibrio, porque además, claro, el año que viene, de cualquier manera, se van a subir las pensiones un 4%, 8,5% que se han subido un 4%, es que nos vamos a 190.000 millones de coste, que es un coste terrible, es la tercera parte del presupuesto. Ahora salen las cuentas. La incertidumbre política a nivel nacional, a nivel regional también, con unas elecciones a la vuelta de la esquina, ¿de qué forma influye, con la experiencia que usted tiene, bueno, pues este momento de las elecciones? ¿Se paralizan proyectos, hay menos inversiones? ¿Cómo afecta? Bueno, lo que pasa es que tenemos una situación muy complicada, ¿no? Porque hace unos días salió un informe en la prensa de que aquí en La Rioja se habían quedado desiertos un número importante de licitaciones de contratos. ¿Por qué? Porque el gobierno no ha querido el adecuar los costes de las materias primas a estos contratos, ¿no? Solamente en dos casos, en el caso del ferrocarril y en el caso de las carreteras, es decir, en obras que duren más de 2 años, pero es que normalmente las obras que se hacen en nuestra región no duran 2 años, puede haber una que puede ser pues el soterramiento del ferrocarril, que lleva muchos años, la variación de la circunvalación de la autovía, pero todo lo demás son obras que duran 6 meses, 8 meses. Y hoy estamos viendo pues que las materias primas no sabemos a qué precio las compramos y ¿por qué? Porque tiene una fluctuación terrible, ¿no? Luego todo lo demás también, energía, combustibles, absolutamente todo. Entonces, al no querer contemplarse esas variaciones de precios, bueno, pues ¿qué hacen los promotores o qué hacen tanto en obras como en servicios? Pues no van a las licitaciones, ¿no? Entonces estamos en una situación en este momento que ahora, dentro de unos días, pues ya decaerá la actividad política, porque lógicamente todos los políticos están preocupados con su campaña electoral. Entonces, bueno, pues ya veremos a ver, ¿no? Veremos a ver qué es lo que dicen las urnas y a ver si realmente el gobierno que sale de las urnas pone en el foco de su interés las empresas y los empresarios y no les echa la culpa de todo lo que está ocurriendo, que es lo que está pasando en este momento. Jaime, brevemente, me tengo que ir ya a publicidad, pero ¿qué pronóstico hace de los próximos meses? ¿Qué futuro ve económicamente para la región? Vamos a ver, los datos con los que estamos barajando son que estos 2 primeros trimestres del año eran 2 trimestres de un crecimiento muy pequeño, ¿no? Pero que el segundo semestre de este año se va a activar la propia actividad
y vamos a tener un crecimiento pues ya más importante, ¿no? De hecho, bueno, pues los datos que estamos manejando es de un crecimiento de 1,4-1,5 del PIB, ¿no? Hay que tener en cuenta que el gobierno tiene un presupuesto o tiene previsto que se crezca en el 2%, pero bueno, todos los reguladores y todos los organismos a final de diciembre hablaban de a ver si se podía llegar al 1, ¿no? Yo creo de todas maneras que llegaremos a un 1,4, 1,5 porque ya se está actualizando estas previsiones, con lo cual el segundo semestre, pues bueno, yo creo que veremos un poco de luz. Bueno, pues eso le ve a usted optimista y por lo tanto son buenas noticias. Los empresarios siempre somos optimistas, ¿sí? Por naturaleza. Bueno, eso tiene que ser así, desde luego. Jaime, muchísimas gracias, un placer tenerle con nosotros aquí. Muchas gracias noche. a vosotros. Gracias. Nos vamos a publicidad, hasta ahora.